Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos sobre la mesa un ensayo que es fascinante y denso, ¿eh? Se titula La madre cocodrilo y la lactancia del abismo. Tiene tela, sí. Y la idea central es de las que te dejan pensando. Plantea algo como, ¿y si el alcoholismo de algunos escritores no fuera solo un vicio, Claro, sino, no sé, una especie de búsqueda metafísica, un intento desesperado por volver a un origen perdido? exacto. Esa es la clave. Es una idea muy potente. El ensayo lo que hace es pillar la figura de Malcolm Lowry, el autor de Bajo el volcán, y lo usa casi como un caso de estudio. Vale. Y propone que para este tipo de artista, el alcohol deja de ser solo alcohol. Se convierte en un sustituto simbólico. De la leche materna. Justo. Pero aquí viene el giro, porque no hay una sola leche. Hay dos. Una que te lleva, digamos, al silencio y otra que alimenta el ruido. De ahí es donde la cosa se pone, bueno, fascinante. El texto las llama la leche negra y la leche blanca. Eso es. Son dos caminos, dos formas de autodestrucción que en el fondo buscan cosas totalmente opuestas. Y claro, marcan dos destinos muy, muy diferentes para los artistas que las beben. Así que, la misión de hoy es desentrañar qué demonios significa todo esto. Pues a ver, para entender de dónde salen esas dos leches, primero hay que conocer a la madre que las produce. Y el ensayo le da un nombre muy gráfico, muy potente. La madre cocodrilo. Esa misma. Es una imagen que, desde luego, impacta. El ensayo la toma prestada del psicoanalista Jacques Lacan. Un momento, antes de seguir, expliquemos esto bien, porque es la base de todo. ¿Qué es exactamente esta madre cocodrilo? Claro. A ver, es una metáfora para describir algo que en el fondo todos experimentamos, seamos o no conscientes. Lacan dice que el deseo de la madre, si no tiene un límite, puede ser aniquilador. ¿Aniquilador? Totalmente. Imagina un niño muy pequeño dentro de la boca abierta de un cocodrilo. Uf. Ahí está seguro, está cálido. Pero la amenaza de que esas fauces se cierren en cualquier momento es constante, pues ese es el deseo materno en estado puro. Puede darlo todo, pero también puede devorarlo todo. O sea que el amor materno sin un límite puede llegar a ser asfixiante. ¿Y qué es lo que impide que la boca se cierre? Pues según Lacan, lo que mantiene la boca abierta es lo que él llama, de forma también muy gráfica, el paló de la ley del padre. La ley del padre, ¿sí? Y ojo, no se refiere al padre biológico, ¿eh? Se refiere a las reglas, al lenguaje, a la cultura, a todo ese orden simbólico que nos estructura y nos dice, no puedes ser uno con tu madre para siempre. Es lo que nos separa y nos permite tener una identidad propia. Exacto. Ese palo es lo que nos individualiza. Vale, entendido. Entonces, el alcohólico del que habla el ensayo, borracho metafísico, Sí. sería alguien para quien ese palo, esa ley, o se ha roto o nunca funcionó del todo, y de repente siente que las fauces del cocodrilo empiezan a cerrarse. Precisamente. Para esa persona, la existencia como un yo separado del mundo es insoportable. Y el alcohol, entonces, se convierte en el vehículo para un viaje imposible. Regresar. Regresar a ese estado anterior a la amenaza, a la unidad perfecta con la madre. Lo que Freud llamaba el narcisismo primario. Es una búsqueda de la paz absoluta, de esa homeostasis del bebé que duerme sin conciencia, sin dolor. Pero es una búsqueda fallida, claro. Es que no se puede volver atrás. Es una tragedia, sí. El ensayo dice que el alcohólico en realidad está reproduciendo el guión de una novela inconsciente. Él cree que busca el placer o el olvido. Pero no es eso. No. Su deseo real, el que está oculto, es la desintegración. No buscan sentirse bien, buscan dejar de sentir. Es una sed de aniquilación para dejar de estar fragmentado por la conciencia. Beber hasta perder el sentido es un intento literal de matar al yo. De volver a ese silencio original. Eso es. Y esta idea de dejar de sentir nos lleva directos a una de las dos bebidas que ofrece esta madre simbólica, la más oscura. La leche negra. Según el texto, emana del seno izquierdo de la madre cocodrilo, y es la bebida de gente como Malcolm Lowry, claro, pero también Edgar Allan Poe o el poeta George Trakl. Sí, y el matiz aquí es clave. Ellos no beben para olvidar sus problemas del día a día, una hipoteca o un mal jefe. No es un olvido funcional. Para nada. Beben para recordar algo mucho más profundo.
un trauma que ocurrió antes de que tuvieran palabras para poder nombrarlo. Buscan la aniquilación del yo para fundirse con lo que Freud llamaba la cosa. El núcleo traumático. El núcleo traumático, sí, lo real que el lenguaje no puede tocar. Esta leche es, en esencia, la pulsión de muerte en estado líquido, el impulso de volver al polvo, a lo inorgánico. El ensayo, para explicar por qué es negra, usa una idea de la filósofa Julia Kristeva, que me parece brutal, el sol negro de la melancolía. Es una analogía brillante, sí. Suena muy poético, pero ¿qué significa en la práctica? A ver, imagina que tienes una herida profundísima, pero no sabes dónde está ni cómo te la hiciste. Kristeva dice que la persona melancólica, en vez de buscar esa herida para curarla, Se convierte en la herida. se la traga entera, se identifica con ese dolor que no puede nombrar. El sol negro es esa oscuridad que irradia desde dentro, y la leche negra es la bebida que ayuda a hacer justo eso, a disolver las fronteras del yo para fundirte con esa herida original. Entonces, para Laurie, el alcohol no era una vía de escape, era casi una herramienta de arqueología psíquica, una forma de excavar hasta encontrar ese trauma. Exacto. Buscaba regresar a ese estado oceánico donde él y la madre eran uno solo, antes de la catástrofe, que es la separación. Y si lo miras así, su muerte, su suicidio, Ya no es un simple acto de desesperación. no. Es la culminación lógica de su búsqueda. Es el intento final y desesperado de alcanzar esa homeostasis, esa paz absoluta del no ser. El texto dice que es una agresión vuelta hacia adentro, que la parte oscura de la psique, lo que Jung llamaría la sombra, Toma el control. toma el control y literalmente ejecuta el yo consciente. Totalmente. El cuerpo se convierte en un simple desecho, algo que hay que expulsar para que el espíritu regrese a esa nada primordial. La muerte de Laurie, vista así, no es un fracaso, es el cumplimiento de su destino, El destino de cualquiera que se alimenta solo de este veneno. de este veneno metafísico, sí. Pero es que es increíble que la misma madre simbólica pueda producir un veneno tan opuesto. Y esto nos lleva a la otra cara de la moneda, Claro. a escritores como Charles Bukowski, Raymond Carver, John Fante. Ellos se alimentan de la leche blanca. La del seno derecho de la misma bestia. Y también es autodestructiva, pero el objetivo es radicalmente diferente. Aquí el contraste es total. Si la leche negra es Thanatos, la pulsión de muerte pura y dura, Sí, la leche blanca es lo que el ensayo llama un eros degradado. Sigue siendo una pulsión de vida, pero pervertida, masoquista. Bukowski no buscaba a Dios ni la aniquilación en una botella. no, desde luego. Buscaba, como dice el texto, una herramienta para aguantar la brutalidad de la realidad. Su alcoholismo era un combustible, no un destino. El ensayo habla de un goce festivo, que, suena una contradicción tremenda cuando hablamos de alcoholismo, pero con Bukowski casi que se entiende. Sí, es que su autodestrucción es social, es una performance, a veces es hasta cómica, Claro, se bebe para escribir, para pelear. para buscar compañía, para meterse en líos. Es una locura que se expande hacia afuera. En horizontal, se convierte en anécdotas, en poemas, en peleas de bar. Es la base de lo que se conoce como realismo sucio. ¿No se hunde en vertical? No, para nada. No se hunde en vertical hacia el infierno privado y metafísico de Laurie. Un momento. Pero ¿no hay un riesgo aquí de romantizar el alcoholismo de Bukowski? El ensayo lo llama goce festivo. Pero al final del día era una enfermedad que le destrozaba a él y a la gente de su alrededor. Es una objeción muy importante, sí. Y yo creo que el ensayo no lo celebra, sino que lo diagnostica. Lo llama goce en un sentido muy técnico, muy psicoanalítico. Es una forma de organizar su vida y su deseo en torno al caos. Entiendo. Bukowski convierte su miseria en un espectáculo, y ese espectáculo le permite sobrevivir. Encuentra un reconocimiento social, aunque sea como el poeta maldito o el borracho legendario. Su autodestrucción es pública. Es pública. Claro, es la diferencia entre un agujero negro, que lo absorbe todo hacia adentro en silencio. Y una supernova que explota hacia afuera, salpicando a todo el mundo con su caos. Esa es una analogía perfecta. Por eso Bukowski llega viejo y Laurie muere joven. La leche blanca permite una negociación cínica y constante con el mundo. Necesita un público. El bebedor de leche blanca necesita un público, sí. La leche negra, en cambio, exige un sacrificio total. Un pacto secreto con la muerte, que se cumple en la soledad más absoluta. No hay espectáculo, solo hay aniquilación. Vale, si las ponemos una frente a la otra, el contraste es brutal.
El texto las resume casi como si fuera un duelo ontológico. Por un lado tenemos el camino de Laurie, el de la leche negra. Ujú. Que se asocia, como decíamos, a la pulsión de muerte de Freud, la vuelta a lo inorgánico. En el mapa de Lacan es una invasión de lo real, Del trauma puro. del trauma puro, sí, de lo que no se puede nombrar. En la metáfora del cocodrilo es el momento en que las fauces se cierran, es la asfixia, el colapso psicótico. El ensayo incluso lo relaciona con la cábala. Sí, donde se correspondería con Geburá, el juicio, la severidad, la fuerza que contrae y limita. Y por otro lado el camino de Bukowski, la leche blanca, Ujú. asociada a esa pulsión de vida degradada, a una forma pervertida de seguir siendo. En el mapa lacaniano, aquí lo que predomina es lo imaginario, el espectáculo del yo, la construcción del personaje, el escritor borracho. Ese mismo. Y en la metáfora, el palo que sostiene la boca del cocodrilo está astillado, a punto de romperse, pero aguanta. Permite una vida de neurosis grave, de perversión, pero evita el colapso. ¿Y en la cábala? Sería el opuesto. Chesed, la misericordia, la expansión, la fuerza que da sin medida, aunque en este caso sea una expansión caótica. La distinción es clarísima. Entonces, la gran idea que nos deja el ensayo es que no todos los alcoholismos son iguales en su función psíquica. Para nada. Uno es una implosión hacia el silencio. El otro, una explosión hacia el ruido. Exactamente. Uno busca la pureza imposible de la muerte, y el otro aprende a sobrevivir en la inmundicia del mundo. Son dos venenos, sí, pero sus promesas son radicalmente opuestas. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? La conclusión del ensayo sobre Malcolm Lowry es demoledora. Su muerte fue el resultado inevitable de haberse alimentado solo de esta leche negra. No había otra salida. No era solo un problema químico, era una sustancia psíquica, la destilación pura del deseo de muerte. Hay una cita de Freud que el texto usa y que es perfecta. La sombra del objeto cae sobre el yo. Es una imagen potentísima. Para Lowery, esa sombra del objeto perdido, de la madre primordial, era líquida, y se la bebió hasta el final. Ahí está la diferencia fundamental. Claro, la leche blanca de Bukowski te permite vivir, malvivir, en la inmundicia. La leche negra de Lowry exige la pureza de la muerte como la única redención posible. Por eso el ensayo concluye de una forma tan contundente. Dice que Lowery no se quitó la vida, No. sino que se dejó tragar por la madre cocodrilo. Cerró el círculo y regresó a esa oscuridad prenatal, embriagado de eternidad. Su muerte no fue una elección libre, fue la consumación de su estructura psíquica, el final inevitable que su propia mente había escrito para él. Cambia por completo la narrativa del artista torturado. Totalmente. No es que la vida fuera demasiado para él, es que él buscaba activamente lo que estaba más allá de la vida, o para ser más precisas, lo que estaba antes de la vida, ese estado de unidad en el útero. El alcohol era solo el vehículo para un viaje en el tiempo psíquico. Un regreso al origen que solo podía completarse con la muerte física. No había otra manera. Esto plantea una pregunta importante, una que podemos dejar flotando. Si la escritura de estos autores es un intento de dar forma a su causa interior, ¿qué nos dice el estilo, la estructura de sus obras, sobre la leche que consumían? Claro. Se puede, de alguna manera, saborear la densidad metafísica de la leche negra en las páginas de Bajo el volcán, en esa prosa que es laberíntica, circular, sofocante. Y por otro lado, no se puede sentir la energía caótica, pero vitalista, esa expansión horizontal de la leche blanca en las frases cortas, directas y brutales de Bukowski, en sus anécdotas llenas de humor negro y supervivencia. La respuesta parece estar ahí, en sus propias obras. La sustancia que bebían parece haber teñido la tinta con la que escribían, dándole a cada una un sabor inconfundible. Uno es el sabor del abismo, el otro el de la alcantarilla.